Les saluda el pastor Walter Morán. Bienvenidos a su programa de texto y contexto bíblico. Hoy estaremos viendo un tema de los dones irrevocables. La base bíblica es Romanos 11, 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones. Esto registra la epístola de los Romanos. El autor de esta epístola es el apóstol Pablo. La fecha que se registra, año 58 después de Cristo. Podemos ver el propósito de esta epístola de los Romanos. Presentar a los romanos el evangelio, que es el poder de Dios para salvación. La justificación de Dios, que es revelada por fe y para fe. Esto es lo que Pablo a través de esta carta a los romanos. Esta carta a los romanos tiene dos partes principales. Primera parte va del capítulo 1 al capítulo 11, que es la justicia de Dios proclamada. La segunda parte es del capítulo 12 al capítulo 15, que trata la justicia de Dios practicada. La justicia de Dios proclamada, del 1 al 5, vemos los temas de la condenación y la justificación. Del capítulo 6 al capítulo 8 vemos la santificación, y el capítulo que inmersa este tema es del 9 al 11, que tiene que ver con el plan de Dios para Israel, su pasada elección, su presente, que Israel rechazó al Mesías, y su futura redención. Entonces Romanos tiene dos partes, la del 1, capítulo 1 al capítulo 11, la justicia de Dios proclamada, y el capítulo 12 al capítulo 15, la justicia de Dios practicada. Son las dos partes de esta epístola a los Romanos. El capítulo 11 de Romanos, el verso 23 al 32, nos habla de la restauración de Israel. La caída de Israel es temporal. Cuando confíen en Dios, serán restaurados nuevamente si Israel vuelve, porque Israel está en una pausa por el rechazo del Mesías. Dios no cambia los propósitos de bien que tiene para con su pueblo Israel, un pueblo que se le ofreció una tierra que fluye leche y miel, ya que Dios le ofreció a ellos promesas terrenales. Sus dones y llamamientos de Dios para con Israel son irrevocables, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aquí el sentido primario se refiere a Israel. Por eso del 9 al 11 está tratando de Israel. Israel y la iglesia no es lo mismo. Israel tiene que ver con una estadía terrenal, la tierra que fluye leche y miel. La iglesia tiene que ver con una ciudadanía celestial. Por eso miramos el contraste entre Israel y la iglesia. La simiente de Israel es la simiente física de Abraham. La simiente de la iglesia es espiritual. El nacimiento de Israel fue natural. El nacimiento de la iglesia es sobrenatural. Los contrastes entre Israel y la iglesia. Las dispensaciones. La dispensación para Israel es la ley, o fue la ley. La dispensación de la iglesia es la gracia. La boda, Israel, la esposa infiel. La iglesia, la virgen pura. Los juicios, para Israel. Israel actualmente espera un juicio. La iglesia no pasará al juicio. La iglesia no pasará a la gran tribulación. Por eso una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia. No podemos mezclarla. Entonces aquí el sentido primario es Israel, capítulo 9 al capítulo 11 de los Romanos. La palabra irrevocable tiene que ver que Dios no se arrepiente de lo que ha hecho, de la elección a Israel. Dios no se arrepiente de haber elegido a Israel. Él hizo promesas a Abraham y le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces él hizo promesas a los patriarcas y las cumplirá. Irrevocable, que no se puede anular. Irrevocable, que no se puede cancelar o retirar. Los privilegios y la invitación que Dios le hizo a Israel, nadie podrá quitárselos jamás. A pesar de su desobediencia, sin embargo, Dios volverá a tratar con Israel en un futuro. Aquí la palabra irrevocable, el sentido es no lamentado, no sentir dolor respecto a algo hecho o experimentado. Por eso miramos una versión bíblica, la PDT, Palabra de Dios para Todos, dice Romanos 11:29, y Dios no quita lo que regala, ni retira su invitación a los que Él elige,
Por eso, irrevocables son los dones. La palabra dones viene del griego charismata, que significa don, gracia, regalo. La fidelidad de Dios a la promesa que le hizo a Abraham, a pesar de la respuesta desobediente de Israel, atestigua que sus dones y su llamamiento son irrevocables. Después de la plenitud de los gentiles, Dios tratará nuevamente con Israel. Después de la gracia, después de esta dispensación, Dios volverá a tratar con Israel. Por eso cuando el apóstol Pablo registra que los dones y el llamamiento de Dios es irrevocable en el sentido para Israel, él también está pensando en la parábola de Balaam sobre Israel, Números 23, 18 al 24, que lo llamaron para que maldiga a Israel, pero sin embargo Dios le dijo: mi pueblo es bendito y no maldecirás, sino que harás lo que yo te diga. Y Balaam bendijo a Israel. Por eso Pablo, cuando registra esto, que los dones son irrevocables, está pensando que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, habló y lo ejecutará. Números 23, 19. Por eso Dios es inmutable. Él no cambia por presiones y manipulaciones humanas. A Dios no se le tuerce el brazo figuradamente, haciendo tal vez algo que yo quiera que Él haga. No, Dios no cambia porque Él es inmutable. Él no cambia por presiones y manipulaciones humanas. Él es fiel a sus pactos. Él es fiel a sus promesas y lo que Dios promete lo cumple, lo cual es fuente de seguridad y confianza para los creyentes. Por eso Dios le prometió a Israel, le hizo promesas y Dios cumplirá con Israel las promesas. Entonces Romanos capítulo 9 al 11 registra el trato de Dios con Israel y los dones y el llamamiento son irrevocables. Algunos teólogos también consideran y dicen que como Israel rechazó al Mesías, esto pasó a la iglesia. Son pensamientos teológicos de algunos teólogos. En conclusión, el trato de Dios para con Israel en los Romanos registra capítulo 9 al capítulo 11, su elección pasada, actualmente su rechazo, y en su futuro nuevamente será restaurado Israel. Una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia. Recuerda, Israel tiene una promesa terrenal, la iglesia tiene una promesa espiritual. Agradecerles por continuar en este canal de YouTube. Igual les recordamos hacer like y compartir este material con los demás. Bendiciones, Dios les bendiga. ¿Te gustaría escuchar algún tema especial en nuestro canal de YouTube? Déjanos en los comentarios el tema de enseñanza teológica que quieres que se trate en el próximo video.